nos van a dar en la primera mesa jurídica. Antes que nada van a presentar la breve reseña e historia curricular de los ponentes, a cargo del licenciado Jonathan Arturo Portilla Tapia y la maestra Gloria Morán Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pequeña semblanza de la maestra Maribel Noriega Rodríguez. Cuenta con una licenciatura en Derecho, titulada por la Universidad Autónoma del Estado de México, una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Humanitas, cuya tesis, detención arbitraria, violación al derecho de la libertad personal en el momento de la detención en flagrancia. Cuenta con una docencia en materia de amparo, en grupo de conocimiento, su experiencia laboral, abogada postulante, representante legal de diversas empresas, coordinadora del Corporativo Jurídico Anual de Asociados, diputados honoríficos, Secretaría de Enlace Federal en la Barra Jurídica de México, Colegio Profesional, Asociación Civil, organizadora del Segundo Congreso Jurídico Penal de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, Asociación Civil. Buenas tardes, es un gusto saludarles. Me presento, soy la maestra en Derecho Gloria Morán Ramírez, abogada postulante del Corporativo Jurídico Anual de Asociados, miembro activo de la Barra de Juristas de México, Colegio Profesional, Asociación. Es un honor para mí presentarles al doctor Ramón Ramos Becerril, licenciado en Derecho, cuenta con una maestría en litigación de juicios penales, asimismo con un doctorado en Derecho Penal, un doctorado en honoris causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México y la Asociación Nacional de Locutores, nominada para entrega del micrófono de oro el 28 de abril del 2022. Te mando un fuerte aplauso. Elementos del delito es un hecho delictivo. En la culpabilidad o inocencia de una persona, el juzgador no siempre cuenta con medios de prueba directos para lograrlo. Es ahí donde aparece la prueba indiciaria. Uno de los tópicos más complejos dentro de la teoría de la prueba es el proceso penal, es sin duda lo referido a la prueba indiciaria, puesto que debe contar con la causa suficiente para poder generar una teoría fáctica y el juzgador pueda razonar para poder emitir un juicio. La prueba indiciaria se constituye sobre la base de una inferencia lógica, donde determinados hechos indirectos se han dado corroborar el enlazar una conclusión unívoca y necesaria que acredita algunos aspectos del objeto material, proceso penal. Ahora bien, entendamos que lo complicado no es encontrar a una presunta prueba indiciaria. La complejidad surge al momento de considerar si tienen o no la carga necesaria para que dé inicio a la investigación de un hecho delictivo. La inferencia lógica que hemos descrito se sustenta en la suma de indicios que el juzgador tiene a la vista para crear convicción sobre la existencia del delito o sobre la participación criminal del proceso en el hecho imputado. No solo la conclusión de todos estos indicios puede constituir una prueba indiciaria capaz de desvanecer la presunción de inocencia. Así tenemos la participación de nuestra primera mesa. Gracias. Ahí viene el licenciado de Derecho. Gracias. Me tomo 2 minutitos únicamente para dar la bienvenida a nuestros compañeros de Radio Justicia que están grabando todo el evento, lo están transmitiendo en vivo y posteriormente se va a subir a las redes sociales, teniendo hoy como representantes al contador público certificado por Carlos Castillo Gómez. Muchas gracias. También le doy la bienvenida a la revista jurídica y contable tiene su director ejecutivo, el contador público certificado Gaudencio Gallardo Castillo. Buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, me gustaría decir feliz cumpleaños a la doctora Rosa Esther Salazar, quien se encuentra aquí y está presentando. Y también me gustaría dar la bienvenida a nuestro amigo, el doctor Alberto Vargas Prado, médico psiquiátrico adscrito al área de consulta externa y neuropatología.
Y también me gustaría dar la bienvenida a la gran familia masónica mexicana, la Gran Cadena Fénix. Solo la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer por supuesto al doctor Andrade que me inició el favor de esperarme desde las cuestiones de salud del día de hoy. Nos felicita esta oportunidad, la cual no podemos desaprovechar. Es todo un honor ayudar por supuesto a mi familia y los cuidados que el día de hoy están. No podemos dejar de establecer el derecho legal es un derecho cotidiano, es un día a día. Pero también dentro de todas estas cuestiones, perdón, así verdad, sí me escuchaba, pero mejor, pero dentro de estas cuestiones que nuestra niñez está inmiscuida en la problemática diaria, también dentro de las especialidades que su servidor tiene, la de justicia para adolescentes. Creamos tribunales para niños. Es decir, no obstante de no enseñarles juguetes, les enseñamos cárceles. También su servidor fui juez a los 24 años de edad, juez del reclusorio Oriente, lo cual válidamente me permite decirles cómo trabajan este tipo de personajes, los cuales no crean que razonan y lo hacen por mutuo propio. Tienen indicaciones de superiores. Válidamente yo puedo afirmarles que hubo hasta juntas donde nos decían cómo hacer o rehacer nuestro trabajo. ¿Es válido? ¿Dónde está el principio de que una persona que es impartidor de justicia tiene un libre albedrío? No existe. Uno de ellos precisamente es esta prueba indiciaria. Sin embargo, no nos dicen que la prueba indiciaria es un método de valor hacia las pruebas. Método de valor que ya se les ha quitado con este supuestamente nuevo sistema de justicia para México. En verdad es nuevo, en verdad ha cambiado, en verdad se ha colmado todos y cada uno de los extremos que pretende el legislador. Ojo, no nos pretende el legislador, es una imposición porque México no tiene justicia. ¿Creen ustedes en la justicia o en la legalidad? ¿Qué hay en México? Legalidad, ¿no? Justicia sí existe. No. Una justicia como ciega. Claro, incluso justicia ciega, ojo, qué importante. ¿Por qué hablamos de justicia negociada? No, eso es un trato, no es un cohecho, no es una extorsión. Sin embargo, traemos palabras y frases, nos los traen nuestros propios servidores, nosotros no las trajimos. Y de repente nos dice el juez, ya llegó a un mecanismo alterno de solución. ¿Cuál es ese? Suspensión condicional y acuerdo reparatorio. ¿Cómo le llama usted a eso, señor juez? Justicia negociada. Y no es lo mismo que un cohecho y una extorsión. Bueno, le llamamos salidas alternas. Vamos a llamarle bonito, ¿no? A las cuestiones que se supone iban a dejar a nuestro sistema mucho más limpio o iban a generar que se quitaran delitos como la violencia familiar, delitos de abuso sexual, delitos con un término medio aritmético menor a 5 años. ¿Se ha cumplido el cometido? No. Tenemos casi llenas las cárceles de personas acusadas de violencia familiar. Todas las violencias familiares denunciadas son verdad. Todos los abusos sexuales denunciados son verdad. ¿Cuántas veces no vemos en nuestro diario convivir con la sociedad, con la impartición de justicia, con la procuración de justicia, actos tan aberrantes como llevar a una persona y hacerse mención, y agarramos a la persona que pateó al perrito, cuando por otro lado están matando mujeres? Cuando por otro lado, no vayamos tan lejos, el caso de Guanajuato, donde por redes sociales se llegó rápidamente a la persona.
¿Y aquí cuándo se va a hacer? En la Ciudad de México, ¿cuándo va a aparecer esa justicia? Sí va a aparecer. ¿Qué lo vamos a lograr? Cuando nuestros números son significativamente negros, cuando tenemos jueces que se manejan de acuerdo a una prueba indiciaria, y ellos dicen, y se manejan que esto es parte de la lógica y las máximas de la experiencia. No, la prueba indiciaria es tomar una prueba y darle el valor que yo quiero, el que a mí me plazca. Eso es lo que hacen los juzgadores. No es el valor que merezca la prueba, sino la convicción que den causa. ¿Se vale? Que por una creencia de ese juzgador tengamos personas en la cárcel. No vayamos muy lejos. El análisis que hacen de las prisiones preventivas justificadas. Yo creo que Rosario Robles se va a dar la fuga porque tiene pasaporte. Todos tenemos pasaporte, creo, ya en México, ¿no? Todos tenemos ya un celular, ¿no? No es tan fácil que tengamos un pasaporte a un celular. Nosotros ya tenemos iPhone, pero no tenemos pasaporte. No es ilógico. ¿Cuánto nos cuesta el iPhone? 11,000 pesos. ¿Cuánto nos cuesta el pasaporte? Eso sí es una lógica. No lo que hacen nuestros jueces con nuestro sistema, con esta prueba indiciaria que, ojo, a consideración del suscrito ya no debería existir. Porque esto ya es decirle al juez cómo valorar, cómo hacerlo, y se supone que esto ya no existe. Es decir, una valoración tasada. La prueba indiciaria, lamentablemente, la continuamos viendo en criterios de nuestra Suprema Corte de Justicia. ¿Cuándo han visto ustedes a un ministro de nuestra Suprema Corte venir a un juicio oral? ¿Ha bajado alguna vez Norma Piña? ¿Ha bajado alguna vez el expresidente de la Suprema Corte a un tribunal? Pero dicen, bueno, tenemos nosotros videos. Sí, es lo mismo un video que estar ahí. Es lo mismo un video que estar inmiscuido dentro de un juicio de esta naturaleza. Ojo, la prueba indiciaria se compone de pensamientos abstractos y subjetivos. La cuestión penal no da para esta cuestión. No podemos tener a gente recluida por pensamientos, sí por cuestiones objetivas. Y la prueba indiciaria, reitero, deja abierto para este tipo de personajes, así los denomino yo, que alguna vez yo también lo fui, pero creo que dentro de las funciones cada uno considera lo que hizo. Parte de no hacer lo que me estaban imponiendo es el que me tiene hoy día en estos congresos, y lo cual agradezco mucho. Reitero, prueba indiciaria no considero que deba de estar en nuestro sistema, se maneja para y por una cuestión, intereses particulares o de un grupo. La prueba indiciaria es meramente subjetiva, lo cual el derecho penal ya no debe permitir. Así las cosas la están basando en la lógica. La lógica ya está establecida. Dicen que con lógica y máximas de la experiencia. ¿Alguien de ustedes sabe qué son las máximas de la experiencia? ¿Sí? ¿Cómo han escuchado la frase de Charlo Viejo no aprende mano nueva? Son los mismos jueces que teníamos. Veanlo ustedes. Y siguen manejándose igual. Siguen sancionando igual. Ustedes se han puesto a preguntar ¿qué tienen detrás de ellos nuestros jueces? ¿Ustedes no creen que son seres humanos? Por ahí tenemos a un juez que puede buscar y fue subido a su vehículo, se llevaron con él a la novia y lo llevaron a su hospital. Frente a él violaron a la novia. ¿Puede seguir siendo juez esta persona? ¿Por qué? Porque todos los asuntos que le lleguen con esa misma cuestión los va a sancionar. No va a ser lógico. Tenemos por ahí jueces a los que les han matado familiares. Estos jueces se pueden porque no han sido jueces. Y seguimos repitiendo errores del pasado.
Perdón, pero yo no soy una excepción, yo también no puedo volver a hacer eso. ¿Por qué? Porque sería jueces parte. Porque mi inconsciente me llevaría a sancionar a lo mejor a un inocente. Y no lo voy a hacer. Voy a continuar mi labor defendiendo inocentes. Eso sí, desde esta parte también se puede, desde la parte social, desde la parte donde también nuestros representantes en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, han hecho media de esta cuestión. Muchos buenos, pero también muchos malos. Vayamos con los buenos. Hagamos de ver que no solo porque se escucha bonita una frase, prueba inicial, wow, en materia penal. ¿Y sirve? No sirve. No sirve. Está tasada. Este es un método de valoración y lo pretenden establecer en el lógica. Perdón, la forma de conducirlo, pero la materia penal ya no debe de ser utilizada para castigar, sino para establecer un orden social y traer a colación delitos de moda. ¿Cuál es el delito de moda? El familiar, ¿no? Feminicidios. ¿Por qué? Tentativas de feminicidios, cuando decíamos que no se daba la tentativa de feminicidios. Pero bueno, con eso ya tuvimos a Chucho Benítez en América en la cárcel, en el reclusorio norte, ya tenemos a Guerrero de AAA en el reclusorio oriente. ¿Por qué? Por una tentativa de feminicidio. Alcanza la tentativa de feminicidio. Perdonen, pero esta es una creación del ser humano solo y exclusivamente para acarrear adeptos, no para crear conciencias e inteligencias. Punto medular al cual me refiero. Existen todavía los elementos del delito. Estamos haciendo de nuestros juzgadores lo que ellos quieren hacer, cada uno en su forma. Ya sabemos cómo va a resolver tal juez del reclusorio norte, tal juez del reclusorio sur, tal juez del reclusorio oriente. ¿Por qué? Porque lo conocemos, y no por una lógica, por su personalidad. Ahí está bien cerca, pero no le duele a nadie. ¿Por qué? Porque no estoy castigado por el crimen. Así de fácil. Vayamos más lejos. Esta prueba inicial que se construye a través de lo que considero, es decir, si está este teléfono celular escuadrado, ya me estoy, es triangular, ya me está dando otras opciones. Pero bueno, lo prendo y me da más figuras. Eso es la prueba inicial. Y de verdad puede tener un valor al final para condenar a alguien, para sancionar a alguien, para encuadrar una conducta. Así de fácil. El artículo 416 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de establecer un hecho con apariencia de delito. Ya nos quitaron un cuerpo del delito, el cual se hablaba de elementos objetivos, subjetivos y normativos, además de subjetivos específicos. Hoy día, ¿podemos hablar de estos elementos? No. A nivel vinculación, no. Es suficiente que el juez considere una sola prueba, aunque no esté seguro, para vincular a una persona. Y esa vinculación va a establecer que esté privado de su libertad. ¿Es justo? Padre. No, es que el proceso penal no se agota en la vinculación. Y la prueba inicial ya no es única. Entonces, tenemos criterios, tenemos instancias, no se agotan en la detención. Y mientras esas instancias se agotan, la persona tiene que estar sufriendo en la cárcel. No sé. Sí, así es correcto. No sé Se acaba de responder. Es correcto. Tiene que estar en la cárcel mientras los demás establecen que se establece. Ya no es que tengas que estar en la cárcel. Ya no México ha sido sancionado por la sentencia Solpaxle.
por el uso excesivo de la prisión preventiva. Tienen que ser elementos razonados con el principio de tratar el proceso en general. Y si nada más tiene usted la declaración de la víctima, Es que no es acosar para que dé no estoy a acosando. una teoría. Es que dentro de mi exposición, Una teoría. sí, Simplemente la aclaración es no se agota el procedimiento en la vinculación. y entonces, Yo creo que seguimos con la ponencia del ponente y al final hacemos preguntas y respuestas, porque todavía falta la segunda ponencia. Por favor. perdón, continúo para terminar. Por favor. Y al contrario, respetuoso de todos los ponentes, ahorita hacemos las acotaciones pertinentes. Yo sé que cada uno desde su trinchera hace lo mejor, y de eso se trata en este tipo de congresos. Eso es una cuestión personal. Hablemos, por favor, de la base lógica de este tipo de prueba inicial. Si tiene una base lógica, que una sola prueba nos dé elementos para establecer una investigación de 6 meses, ¿no? Pero bueno, muchos piensan así, que es una investigación. Vayamos más al fondo. Esta investigación donde esta persona va a estar detenida nos va a dar, para volverle a decir, usted disculpe, caso Atea, 20 años las personas detenidas, para que al final viniera la Suprema Corte a decir que eran inocentes, que el gobernador de entonces, Sabines, con una casita de humildemente 50,000 pesos, les dijera, con eso está bien. Es correcto. Es correcto, México merece este tipo de cuestiones. Simplemente ni siquiera merece la prisión preventiva oficiosa. Es correcto. Es una violación a los derechos humanos. Hablamos de un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Gracias a que nosotros realizamos un trabajo con el equipo de abogados, se metió una apelación en el Estado de México, la cual fue resuelta por Tlalnepantla. Es la apelación 43-2023, en la cual se estableció que no eran suficientes razonamientos de la prueba indiciaria para dejar a una persona privada de su libertad. ¿Quieres investigación? Sí, pero te lo dejo afuera. El problema es que te ponen otra traba. Ahora te dan el brazalete. Ahora te tienes que ir a otra normatividad que te va a establecer, que a lo mejor sí sale, pero de aquí a que hagas el trámite ya pasaste el juicio. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De darla o no darla? Todo es materia de valoración, y más tratándose de prueba inicial o prueba circunstancial, muchos así denominan. Reitero por qué no debe de existir en este sistema. En efecto, es una construcción de varias cosas. No es solo mi celular, también son los chocolates, también ese vaso, también es una pluma. Eso me va a dar un 1. Manejamos cuestiones matemáticas para establecer la vida de una persona, el futuro de una persona, como autoridades. No debemos de permitir. Por eso hablaba yo del artículo 416, que dice que se establecerá siempre y cuando tengan correctamente establecido, ojo, así era el pensamiento del legislador. Si no tengo una base sólida para una vinculación, menos la voy a tener para una sentencia condenatoria. ¿Ustedes creen que con un indicio voy a construir una condenatoria? Para nada. Entonces, vayamos más lejos. La responsabilidad, si yo construyo un hecho de 4 cosas, de 4 datos de prueba o pruebas, ¿me va a dar para una condenatoria? Es que no es contar los indicios y que me dé uno. Tener una certeza jurídica. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es que construyamos hechos, es que los datos recabados por el Ministerio Público tienen que ser contundentes, porque
qué? Porque si no, no se da lo dispuesto por la fracción tercera del 416. La valoración como es de acuerdo al 265 del Código Nacional. ¿De verdad hay una suficiente fuerza vinculatoria? Vámonos más allá. Vamos más allá. No nos quedemos en esa parte. Si no hay fuerza vinculatoria, va a haber fuerza probatoria. Artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se cree convicción, no haya duda alguna para sentenciar a una persona. ¿Se logra? ¿Se logra el objetivo? No. Tenemos las cárceles repletas de creencias. ¿Por qué? Porque tenemos jueces miedosos, jueces paternalistas que están ahí sin méritos. Perdonen, pero no me queda otra más que decirles la verdad. ¿Creen que los ministerios públicos merecen estar donde están? ¿Creen que fueron creados de una carrera de procuración de justicia? No, ahí estuvieron y los cumplieron. Perdón, se supone que con el nuevo sistema es garantista, entonces deberíamos de tener a la par, o sea, debemos de estar en garantías a la par, cuando desgraciadamente existe una violación total, tanto por las fiscalías, los ministerios públicos, que desde ahí empieza la corrupción, que no valoran, como es empieza la cuestión del dinero, de la valoración de Se supone que también esta cuestión era anticorrupción. Ya tenemos órgano interno de control, ya tenemos supervisores de la federación, ya tenemos la Fiscalía Anticorrupción. Bueno, sí dices, bueno, esto acaba siendo pura apariencia y no respeta lo de pues sin pruebas no hay delito porque empiezan a buscarlo y fuera de Sí, una disculpa a todos, pero la pieza la vamos a llevar a cabo primero con los ponentes y reitero, después ya hacer las respuestas. Vamos a llevar un orden porque el tiempo lo tenemos encima, tenemos ya otra ponencia. Una disculpa bajo esta tesitura. Por favor, vamos a darle la pauta a la maestra Maribel para que inicie su ponencia y de ahí podamos ir un poquito más. Adelante, maestra. Gracias por estar aquí presentes esta tarde. Aquí difiero un poquito con lo que es con el licenciado. El licenciado establece que mediante una prueba, un indicio, no se puede condenar a nadie. Aquí mediante lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que la carga de la prueba la va a llevar lo que es el Ministerio Público. El Ministerio Público es el encargado de realizar la investigación en un momento dado que se comete un delito. Si el Ministerio Público, en el hecho que se cometió el delito, no hay una prueba directa, entonces se va a llegar de indicios, y son varios indicios, que tienen que ser lógicos. De un hecho desconocido, vamos a llegar a un hecho conocido. De un hecho conocido, vamos a llegar a un hecho desconocido. Entonces, vamos a llegar de ese sinnúmero de indicios. Por ejemplo, lo que estaba hablando la doctora hace unas horas, que en un delito de violación, ¿qué pasa? La ropa, encontraron vestigio, un cabello. Entonces, vamos construyendo nuestra teoría del caso. Vamos nosotros creando los elementos necesarios para nosotros en un momento dado ofrecer y desahogar esas pruebas que tienen que ser bien desahogadas dentro del proceso para que sean valoradas y tomadas en cuenta por el juzgador. No es simplemente una sola prueba la que nos va a condenar o nos va a absolver una persona, sino es un sinnúmero de pruebas, de indicios que en un momento dado se van a convertir en pruebas. Y esos indicios tienen requisitos. No simplemente es un solo indicio que se encontró, digamos, no sé, unas huellas en un delito de homicidio, sino que esas pruebas nos van a ayudar a que toda esa confusión en que el Ministerio Público tiene que realizar la investigación, a llegarse de todos los medios necesarios, que son peritos, que den noticias pertinentes, que se apoyen con lo que es en un momento dado que llegue la policía primera respondiente en lugar de donde se cometió el hecho, que acordone y que recabe toda la información necesaria. Entonces, se va a llegar de todos esos elementos para poder
de presentar sus medios de prueba, recabar indicios para poder exhibirlos. Y asimismo, el juzgado en un momento dado poder determinar la culpabilidad o la responsabilidad de la persona. Entonces, en ese aspecto, pues sí, difiero un poquito con usted. Porque aquí estamos hablando en que usted maneja de que, pues, un indicio no tiene la fuerza necesaria para poder llegar a una sentencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Fuerte la maestra. Y respetuoso con ella, con total razón, me acaba de referir el artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El Ministerio Público tiene a su cargo allegarse de elementos, pero nuestro Ministerio Público, el de México, ¿de verdad crea verdades o fabrica delitos? ¿Ustedes qué creen? Los fabrican. Hablemos de la cuestión legal. Reitero, mi postura es un poco más apegada al derecho penal del realismo. Ya debemos de desapegarnos de la cuestión del derecho penal, tanto de acto como de autor. No lo podemos dejar de plano. Sí tenemos que tener, por supuesto, noción que ahora los chicos de universidades les han quitado ese derecho penal al que nosotros nos enseñaron. Y dicen, bueno, ya no me interesa, ahora solo voy a estudiar. Les digo, ustedes pregúntenle a cualquier persona cuál es el riesgo, la teoría del riesgo creado, cuál es la teoría de la imputación objetiva, y no les van a saber qué decir. ¿Por qué? Porque los maestros no se las enseñan. ¿Por qué? Porque los profesores no llegan a tanto. Cuando yo llego y les pregunto, ¿sabes derecho penal? Sí. ¿Sabes la escuela clásica, la escuela positiva? ¿Quiénes son sus fundadores? Ahí se perdieron. Ahí se perdieron. Hoy día podemos hablar técnicamente que nuestros jueces, nuestros ministerios públicos se rigen bajo estos cánones, bajo este estándar de cultura. Estoy hablando de una formación profesional. ¿Sí? No me queda duda que quienes tengo aquí, por supuesto que lo saben. Y por ello es que considero poder hablar del derecho social. El derecho social al que no muchos les hacemos caso. Me meto en la cuestión de la creencia, de la prueba indiciaria, y ya, es bastante. El ejemplo, investigo una violación y encuentro un cabello, ¿no? Y si momentos antes estuve con mi expareja, ¿a quién le van a echar la culpa? A mi expareja, ¿no? Entonces, ¿consideramos suficiente la cuestión indiciaria? La creación, es que no es una creación, es el yo creo, de lo que nos hablaba precisamente la doctora. No es el yo creo, es el yo demuestro. Muy bien. No es el yo creo, el yo pienso, sino simplemente es el valorar todos los elementos necesarios que tenemos. Valorar todos los elementos necesarios que tenemos para poder llegar a una conclusión, a lo que sea puedes determinar, ¿sabes? Que existieron todos los elementos necesarios, ya sea, no simplemente es un cabello, un acto de violación, sino que nos vamos a llegar de varios indicios, no nada más en el de violación, en el de robo, en todos los que son los delitos, ¿qué es lo que queremos nosotros como Ministerio Público? Acreditar. Nos vamos a llegar de todos esos elementos necesarios. Muy bien. Para ir probando un poquito de forma a esta mesa, ¿les parece si les damos un tiempo de 10 minutos a cada uno y posteriormente pasamos al debate? ¿Me parece muy bien? ¿Quieren empezar con esto?
Estado, aquí en México, determina que en el momento que existe un delito, el facultado para realizar las investigaciones pues es el Ministerio Público. ¿Quién es el que se tiene que allegar? Es el que tiene que valorar y que tiene que exhibir. Si en un momento dado, el momento de la detención, para llegar a una vinculación a proceso, no se tienen esos elementos necesarios, esas pruebas, pues no pasa una vinculación a proceso y mucho menos va a soportar lo que es un juicio. Entonces aquí desde el inicio, el Ministerio Público tiene que recabar todos los medios de prueba o los indicios para poder sustentar su teoría del caso. Y asimismo poder llegar a una sentencia favorable, ya sea en esta situación, pues a favor del Estado. Gracias. Yo no estoy en contra de la muestra. Como bien dice, diferimos un poquito. ¿Por qué? Porque en efecto, la prueba indiciaria, como bien lo refiere, es una construcción. Todo lo que dijo es correcto, la muestra. Pero en una realidad, viéndola desde que yo llego al Ministerio Público, ¿de verdad están trabajando? 1. 2. ¿De verdad están creando esa prueba indiciaria? 2. Perdón. Y en efecto, la maestra nos ha dicho los cánones que debe de cumplir una prueba indiciaria, que para mí no debe de existir en este sistema. Ese es mi punto. No debe de existir. La materia penal no debe de dejar lugar a dudas. Nos comentaba también el maestro, con mucho respeto, que es una cuestión que debe de ser parte de una investigación. Sí, pero mientras la persona esté ahí adentro. Yo me quiero encargar de la parte realista. Hay derecho humano, hay derecho real, hay derecho social. Hay que saber distinguir y correctamente establecido, como lo han manejado los maestros, hay un rango en el estándar de la prueba inicial. Es una construcción, desde que están manejando construcción, para mí, ¿qué es? Para mí es fabricación, perdón, pero nuestra idiosincrasia y mi experiencia extenuante, agotadora contra órganos de procuración de justicia es la fabricación de los delitos. Tenemos que erradicar ese tipo de cuestiones. ¿Cómo los vamos a erradicar? Estableciendo precisiones objetivas. Esto es subjetivo. Yo creo que, y voy a crear un 1, por eso yo les decía, tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 3 chocolates, una pluma, un papel y un vaso. Y voy a crear un celular. Es así. Es que no son nada más situaciones subjetivas, porque en un momento dado existe un chocolate, existe precisamente lo de la persona, no simplemente es el hecho. Podría existir un chocolate, no está aquí el chocolate. Entonces es un objeto, es algo físico, es algo tangible, que en un momento dado se va a llegar a valorar. No es simplemente, es una suposición. Yo supongo que esto me va a ayudar para poder determinar que esta persona es culpable. No. Tiene que ser valorado, son periciales, pruebas de laboratorio, o sea, son peritos especializados en la materia que te van a ayudar para poder llegar a esa situación que dice usted que es subjetiva, que en un momento dado se va a convertir en un delito. ¿Creen ustedes en los peritos de las fiscalías? ¿Creen ustedes en los peritos en psicología de las fiscalías que toda mujer que va y llora ya la violentaron emocionalmente? ¿Sí? Vivimos en una realidad Del 10%, ojo, nosotros sí tenemos cifras, del 10% de las personas que van al Centro de Justicia para Mujeres, 10% solo es la verdad, el 90% son mentiras. ¿Para qué? Porque después vemos que tienen juicios en materia familiar y pretenden achacarse la guardia y custodia provisionalmente, metiendo como prueba una denuncia. Ese es un ejemplo, uno entre muchos. Segundo, la utilización del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales
para imponer medidas de protección hacia la madre y el menor como víctima indirecta cuando el menor ni siquiera le han dado la oportunidad de hablar. ¿Sí habían visto esta cuestión? ¿Cuál es el delito de moda? ¿Qué están imponiéndonos ahorita las denominadas corcholatas? Protección a la mujer, ¿no? ¿Cuál es el género? Esto sin suspicacia alguna, al contrario, respetuoso de toda nuestra sociedad mexicana. Y de verdad, yo quiero mucho a México, por eso quiero que mejore. Yo sí quiero que mejore. Con indicios no la vamos a mejorar. Con cifras duras como las que les estoy trayendo, sí. Ah, bueno, ¿qué estamos proponiendo? Que de las denuncias de violencia familiar, cuando se proponga una, haya psicólogos en materia de detección de mentiras. ¿No? ¿Por qué? Porque desde ahí me la voy a quitar. Pero si llegamos a tanto, ¿qué nos dicen los ministerios públicos? No tengo esa prueba. Imagínense, para tener uno aquí por cada denuncia. Ah, bueno, pero si tienes para todo el sistema para meter una persona por esto, ¿no? Entonces, muy bien, me gustaría conocer el punto de vista de nuestro presidente nacional de la Barra de Juristas de México, profesional, el maestro Eder, al respecto, para ir dando pauta ahora sí a una novedad con el público que se ve, y nos da gusto que esté inquieto, que salgan preguntas, y reiteramos, para eso es ese tipo de foros. Maestro, si gusta, lo escuchamos. Gracias. Pues bueno, creo que la mesa está un poco complicada y es esa la materia en la que me gusta trabajar, en la tipificación. Porque en La Paz no se logra nada. Nos acostumbramos y caemos en un confort. Entonces siempre es preciso entrar en debate constructivo y analítico. No en me surgen varias preguntas, me hablan de un sistema lógico, de un razonamiento lógico. Lo primero que yo quisiera preguntar es, ¿qué es lógica? En la escuela llevé la materia, pero esa materia está llena de una ideología de una persona que yo no sé su trasfondo. Inventó la palabra lógica, máximas, pero ¿realmente son verdad? ¿Realmente yo he aplicado la duda? ¿Realmente yo he llegado al fondo de si esa lógica es cierta, es aplicable, existe una realidad? No, porque hablábamos de la educación. La educación que se nos imparte a nivel mundial es una educación donde no se nos enseña a razonar. Desafortunadamente, en ningún momento en la escuela se nos enseña a razonar. Se nos enseña a escuchar y se nos enseña a leer lo ya dado, aceptarlo, jamás criticarlo. Y si nosotros no hacemos una crítica destructiva, constructiva o equivocada de esas teorías, simplemente estamos repitiendo. Y eso limita nuestro crecimiento personal y destruye todo el crecimiento social, porque estamos sometidos bajo la ideología, muchos dicen, ¿no?, de grupos que controlan, bajo la ideología social, bajo la ideología de una estructura que le conviene crear esos pensamientos. Ahora bien, me dicen, es que la República de Platón, yo jamás la he leído, y he leído el libro varias veces, pero al momento de hacer la traducción del griego antiguo al español, ya no estoy leyendo la República, estoy leyendo lo que una persona creyó o pensó o le gustó plasmar, no una realidad. Concateno bien con nuestro compañero.
en las ideas, en la realidad, en la creación. Muy bien, todo lo que ahorita nos rodea en este recinto es mental, todo. Este micrófono, este vaso, este chocolate, el color blanco, todo es mental, porque fue creado en la mente humana, no en una realidad. Nosotros abrimos los ojos, lo vemos, y se nos ha enseñado que blanco es blanco, pero realmente blanco es blanco no. Simplemente si analizamos el fenómeno natural, es la refracción de la luz que choca en un objeto, pero el blanco no existe. Nuestra mente nos juega y nos dice que existe. Bajo esa tesitura, todas las leyes son una creación mental, una creación que en efecto tiene defectos porque es subjetiva y también en efecto atiende a intereses políticos, sociales y personales. Me dicen la realidad social con respecto a la mujer. Sí, hoy estamos atendiendo la violencia familiar. Estamos atendiendo la violencia de género con la mujer. ¿Y por qué? ¿Realmente nos preocupa la mujer? No nos preocupa. No, para nada. Vende políticamente. Sí vende. Y paga bien. Tan así, ¿ustedes saben por qué le dieron el voto a la mujer? ¿Por igualdad? No. Simplemente por estadística. Cuando los republicanos iban perdiendo, dijeron, bueno, es que del otro lado tienen el 80% de hombres, le hagamos como le hagamos, no vamos a ganar. No te preocupes, hay un sector que nos conviene, la mujer. Si le damos el voto, le reconocemos, tristemente, qué tragedia, reconocer. Yo como ser humano, como persona, tengo que reconocer algo, tengo que reconocer a alguno de ustedes algún derecho que se supone que es inalienable a ustedes. Qué tristeza, ¿no? ¿Todo por qué? Porque estamos creando realidades sociales de la mente, en la mente, y al no aplicar la duda crítica de lo que se nos da y darlo por sentado, porque aquí yo lo he visto en diferentes ponencias y en otros gobiernos también lo he visto, es que según Ignacio Burgoa, es que según Crescencio Morejón, es que según se me viene ahorita, ¿no? Sigmund Freud, es que según Max Weber, ok, ellos pensaron de acuerdo a una realidad, la realidad histórica de este México, de este Estado, de esta sociedad y a nivel mundial, es que desde 1700 no tenemos un pensador, no tenemos una ideología, seguimos fundamentándonos en Platón. Qué tristeza, ¿no? ¿Cuántos siglos han pasado? Y no tenemos una nueva teoría. Nadie se ha atrevido a decir, ¿será? Y esa es la tristeza. Y las personas que se atrevieron a decir, ¿será? Pues nos crearon un sistema jurídico. Ajá. Y nos lo vendieron, nos dijeron que era la novedad, era garantista. Y nos la compramos. Ciertamente no, esto viene de un tratado económico, del Tratado de Libre Comercio. Ajá. De ahí viene este sistema y este orden jurídico, para que los gringos pudieran trabajar dentro del mercado jurídico y político de nuestra nación, no porque le interesara a nuestra población. Esa es una creación en una ideología social que vamos a defender con espada, a la muerte, pero sin razonar, sin criterios, porque no hemos llegado al fondo de la ideología hegemónica que se nos implantó. Esa es la invitación de este congreso, es la invitación de esta mesa de debate, que vean las diferencias y los recovecos, que se animen a pensar y a razonar, y sobre todo, como bien dice nuestro compañero, a oponerse a este sistema jurídico. Gracias. Muchas gracias.
información, pues entonces, pues digo, si dicen, bueno, no va a salir una prueba si eres inocente, ¿no? Pero si empiezan a fabricar pruebas y te vas así de, o bueno, aunque no haya prueba, pues en lo que descubrimos si hay delito o no, pues ya, pues no es sin prueba no hay delito, porque si no esto va a ocasionar que pues retengan y digan, no, pues si es culpable, pues qué bueno, ¿no? Ya fue castigado, pero si es inocente, no, pues le doy la reparación del daño y es suficiente, o ya creaste un resentido social que aumentó la delincuencia, porque digo, no, pues para que lo digan con provecho, porque muchos dicen, no, pues qué bueno que ya se hizo justicia, muy pocos lo dicen, no, pues ahora sí lo voy a hacer. Y por otro lado, ¿quién razona para que pues las cosas mejoren o les dicen lo que quieren escuchar para que pues hagan el caso? ¿Te funciona más decirle pues lo que quieres escuchar o razonar para mejorar? Ya lo dice también un dicho, pues la verdad no peca pero incomoda, ¿no? Entonces, si razono qué tanto caso me van a hacer, ¿no? O va a jalar más, pues lo que quiera escuchar, pero realmente es así. Muy bien, Luisa, por favor. No simplemente es el hecho de que voy a razonar, el hecho de que ya tengas una conciencia de lo que está pasando, de la situación que se está viviendo, el hecho de que tú razones y que quieras cambiar las cosas, debe ser fundamental para poder llegar a cambiar, porque no nada más es el hecho de que digas, está pasando esto mal, en nuestro sistema de justicia no se están respetando las garantías, en nuestro sistema de justicia hay estas deficiencias. Es que por eso no debe ser, yo creo, debe decir, a ver, yo estoy segura de esto y te lo fundamento, te lo demuestro y papelito acta. Es como el momento en que se está cometiendo el delito, el Ministerio Público se llega a tener todas esas pruebas, que es lo que tú estás indicando. Tú como defensa, ¿qué vas a hacer? Te vas a llegar de todas esas pruebas para cada quien va a acreditar su dicho. Y lo va a acreditar ante el Ministerio Público. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? Ofreciendo y desahogándoles. Entonces, es el razonamiento de cada quien va a trabajar acorde a lo que le convenga. O sea, usted como abogado de la defensa lo va a trabajar en esa situación, va a buscar su teoría de caso, va a buscar sus pruebas, va a buscar sus indicios y va a hacer su razonamiento enfocado a un fin, a un objetivo, igual el Ministerio Público. Pero pues, en ese caso, hasta que no salga que es culpable, se le debería meter en prisión. No es lo que decidimos, y si resulta inocente, pues ya fue. No es el que se encuentra ya ahí recluido mientras se resuelve, sino en ese proceso que se está llevando, existen audiencias en las cuales tú vas a ver qué tipo de delito y cuáles son los elementos que tengas tú que llegar para poder solicitar la libertad condicional del proceso. Pero ya tengas tú que es una medida preventiva y otra ya la prisión, porque ahí estaríamos diciendo, no, pues no eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, si no eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien. ¿Alguna situación que quiera comentar, doctor? Ya la última, porque ya se nos acabó. Muchas gracias. Creo que ha quedado precisado que sí existe la prueba indiciaria como creación del legislador, pero no podemos ir más allá de que en efecto para unos puede ser la construcción, para mí es la fabricación, para unos puede ser la creación, para mí es la fabricación. No vayamos lejos, la creación de este sistema, implementación o imposición de que México tuviera este sistema acusatorio adversarial es por una condena, no porque lo quisiera México. Que para ese entonces el ideal era disminuir que las cárceles estuvieran saturadas. Para ese entonces teníamos 12,000 personajes en población, tomando como referencia la Ciudad de México.
¿Saben cuántos hay el día de hoy? 18,000 por cada reclusorio. Empezando de ahí, ¿se ha cumplido el primer cometido? Eso es todo. Esa es la explicación de cómo nuestro sistema ha proveído de ineficacia e ineficiencia a nuestro sistema penal.